Bueno, vamos a continuar con el curso, vamos a compartir, vamos a terminar este capítulo, vamos a compartir la pantalla, ahí estamos compartiendo. Bueno, el capítulo este ya vimos derivación múltiple, vimos por supuesto derivación múltiple, vimos, esto ya lo vimos, constructor de clase con herencia múltiple, perfecto, lo vimos. Después vimos herencia virtual, cuando se le daban clases virtuales, vimos el ejemplo anterior. Lo único que quedó de eso fue ver este ejemplo, pero es prácticamente lo mismo, o sea, es un ejemplo que hay una clase base persona y estudiante y empleado son clases derivadas de persona y la heredan en forma virtual persona. Y después tenemos la clase becario que hereda de empleado y estudiante, que es prácticamente el mismo ejemplo que anterior, ese lo pueden hacer ustedes. Vamos a seguir ahora con funciones virtuales puras. Acá está, funciones virtuales puras. Bueno, una función virtual pura es aquella que no necesita ser definida, en ocasiones te puede ser útil, o sea, el modo de declarar una función virtual pura es asignándole el valor cero, o sea que la asignás con su tipo, su nombre, sus parámetros, todo igual, pero le pones que es igual a cero. Esto parece que no sirve para nada, pero sí es importante. Sigamos acá con clases abstractas. Una clase abstracta es aquella que posee al menos una función virtual pura. O sea, una clase abstracta tiene una clase pura de estas y no se pueden crear objetos de una clase abstracta, solo se usan directamente como clases base para declarar, digamos, después los objetos, digamos, que se van a crear objetos de las clases derivadas. Esta directamente no se puede crear. Vamos a ver un ejemplo acá, después abajo, pero bueno, no se pueden crear objetos en la clase abstracta. Estas clases solo se usan como clases base para la declaración de clases derivadas. Las funciones virtuales puras serán aquellas que siempre se definirán en las clases derivadas. O sea que si tenés una función virtual pura, por supuesto, en la clase base va a ser igual a cero y se van a definir en las clases derivadas. A menudo se mencionan en las clases abstractas como tipos de dato abstracto, en inglés Abstract Data Type o resumido ADT, bueno, como quieran. Hay varias reglas a tener en cuenta con las clases abstractas, no está permitido crear objetos, ya lo dijimos, de una clase abstracta, siempre hay que definir todas las funciones virtuales en las clases derivadas. Bueno, eso se entiende, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el ejemplo, lo vemos acá. Tenemos una clase persona que es una clase abstracta porque tiene una función virtual acá que es igual a cero. Vemos que una función virtual pura, recordemos que la función virtual pura es la que se define de esta forma, o sea, igual a cero, o sea que una clase abstracta es la que tiene al menos una función virtual pura, y por supuesto esta la tiene, por lo tanto, esta es una clase abstracta. Por lo tanto, no podemos crear un objeto directo del tipo persona, o sea, llamando a crear directamente un objeto persona, pero sí puede heredar, pues está hecho para eso, ¿no? Para que se pueda heredar, por supuesto, este objeto nombre, que guarda el nombre de la persona, lo va a heredar acá también empleado y estudiante, que son las clases derivadas, que por supuesto heredan persona. Y vemos que este mostrar, que era la clase virtual pura, que acá está igual a cero, acá tiene por supuesto su definición. Este mostrar de empleado va a imprimir empleado, el nombre, que por supuesto es un miembro que lo hereda de persona, y el salario, que es el miembro propio, ¿no? Este que está acá. Y después más abajo tenemos estudiante lo mismo, que tiene, aparte tiene con su constructor empleado y su constructor estudiante, los cuales necesitan el nombre y en este caso empleado necesita el nombre y ese que es el salario. Ese va a copiar a salario y el otro se va a utilizar para llamar al constructor de persona, que por supuesto hay que llamarlo, para que guarde en el nombre, para que guarde acá el nombre. Cuando llamas al constructor de persona, que es este, lo que hace es hacer copiar el nombre que le pases a la variable nombre. Y después el salario, por supuesto, en empleado se va a copiar acá en la variable, en este miembro propio. Y mostrar lo que hace es mostrar el nombre y el salario, ¿no? El mostrar de empleado muestra el nombre y el salario, y en cambio el mostrar de estudiante muestra el nombre y la nota, ¿no es cierto? O sea, este caso tiene un objeto, un miembro nota, el otro tenía el miembro salario. Obviamente este nota no le sirve a empleado. ¿Para qué quiere el empleado tener un miembro nota y el estudiante tener un miembro salario si no se usa? Entonces por eso son miembros propios de cada clase, estos dos, ¿no? De estudiante, nota de estudiante y salario de empleado. Bueno, tiene sus constructores y después, aparte de la función virtual, ¿no es cierto? Estas funciones son virtuales, mostrar porque recordemos que toda función que está definida como virtual
cuando se crea una con el mismo nombre en las clases derivadas, también van a heredar la propiedad virtual, o sea que mostrar que es una función virtual pura acá, estas van a ser funciones virtuales también, o sea que en la btable de empleado va a estar mostrar, y en esta también, en la btable de estudiante va a estar mostrar, que son funciones virtuales, pero después tiene otras funciones que no son virtuales, que son lee salario y modifica salario, que no las necesita compartir ni nada, porque lee salario solamente se utiliza para leer un objeto propio, que es salario, el otro estudiante no tiene salario, o sea que esta función devuelve el salario y modifica salario, cambia el salario, y estudiante lo mismo, tiene sus funciones propias que no están en la btable, que es leer nota, que devuelve nota, y modifica nota, que en este caso la modificas. O sea que estas funciones no son virtuales, no están definidas como virtuales, no están definidas tampoco en la clase persona, por lo tanto son funciones propias que están en algún lado del código, digamos, y no se comparten, entonces no son virtuales. Esas no van a estar en la btable, si para saltar directo a cuando las tenga que ejecutar, y esta tampoco, por supuesto, estas dos tampoco van a estar en la btable. La única que va a estar en la btable, que es virtual, es mostrar, que está acá en las tres btables, ¿no es cierto? Bueno, después crea los objetos del tipo, por más que acá lo ponga que es como persona asterisco, en realidad esto puede ponerlo lo que quiera. Cuando se cree, se va a crear el nuevo empleado, o sea que va a ser del tipo empleado, y va a llamar al constructor de empleado, después poner en la variable que quieras. O sea que esto va a ser del tipo empleado. Y este nuevo estudiante también va a crear un estudiante, le va a pasar acá el nombre, los nombres, en este caso empleado el salario, y acá la nota, ¿no es cierto? Que va a llamar al constructor, por supuesto, y con el nombre lo va a copiar en persona, va a llamar al constructor de persona y lo va a copiar, y la nota la va a guardar en nota. Y después llama a mostrar, por supuesto, el pepito mostrar, que va a ser el pepito, va a mostrar el pepito de empleado, porque recordemos que como esto utiliza la btable, va a sacar de la btable de empleado va a tener mostrar de empleado, ¿no es cierto? Y la btable de Pablito va a tener el mostrar de Pablito. Por más que esto se ponga acá como del tipo persona, lo que quieras, simplemente se puede poner porque empleado también es del tipo persona porque hereda, pero en realidad realmente es del tipo empleado, ¿no es cierto? Y eso se ve bien cuando utilice la función mostrar, que los tres tienen función mostrar. Empleado, por supuesto, persona no tiene código porque es igual a cero, es una función pura, por lo tanto no puede llamar a eso. Y como siempre se decide por la btable se llena en el constructor y el constructor se llama después del new al tipo que, digamos, figura acá, ¿no es cierto? Entonces, esto realmente va a llamar a Pepito mostrar, va a llamar a empleado mostrar, y estudiante mostrar va a llamar a, Pablito mostrar va a llamar a estudiante mostrar, no a persona mostrar, ¿no es cierto? Y después lo borra. Bueno, vamos a hacerlo, hoy lo vamos a hacer con símbolos, todo sencillo, no vamos a complicarnos mucho la vida. Vamos a hacerlo en forma sencilla, total, cada tanto vamos a hacerlo sin símbolos, pero no es necesario complicarnos la vida para cada ejemplo. Así que vamos a venir hasta acá con F4. Vemos ahí que estamos en F4, con F4. Bueno, otra cosa que les quería decir que me olvidé, que cuando hice el código tuve que poner, como tiene un string copy, le tuve que poner el defines para que no me tire error el string copy, secure no warnings, porque como tiene un string copy, si no, esto hay que reemplazarlo por una función segura, string ncopy, o la que te dice ahí cuando vemos que acá dice que si vos le sacás esto y lo compilaste, tira, no, reemplazá esta por otra que sea más segura, y le vas a tener que poner un tamaño, acá va a ser un poco más distinto. Pero bueno, yo para respetar el mismo código lo dejé así, y también, por supuesto, había un par de temas acá que había que castear esto a char asterisco, porque si no, no le gusta, porque esto es char 5, es en realidad un array de 5 caracteres, y esto estaba definido, la variable del constructor estaba definido como char asterisco. Entonces lo casteamos y listo. Bueno, entonces estamos acá. Vemos que estamos en el... Va a crear un objeto, no sabemos de qué tipo, pero al ver acá el constructor sabemos que es del tipo empleado. Ahora vamos a usar los nombres del código, no vamos a complicarnos mucho la vida. O sea que sabemos que este va a ser la variable Pepito, ¿no? Que es del tipo empleado. Entonces copiamos el nombre y lo vamos a poner acá. Entonces vamos traceando, y entonces este va a ser Pepito. Y acá le vamos a poner Pepito, ¿no? Ya está. Y después cuando retorne, por supuesto, devuelve también el disk que es Pepito. Le vamos a poner un guión adelante.
ponemos ahí, listo. Entonces, bueno, vamos a llamar al constructor. El constructor tiene dos argumentos. Uno es la string José y el otro es el 1000, que es el salario. Este 1000 era el salario porque es del tipo empleado. Recordemos que el constructor tenía esto, José y 1000, o sea que esto llama al constructor, o sea, la función empleado-empleado, ¿no es cierto? Que es esta, empleado-empleado, y eso va a llamar al constructor de persona con el nombre y después el salario lo va a copiar directamente en salario. Bueno, entramos, entonces, vamos entrando acá. Vamos a poner el descompilador también, que desaparece cuando cambiamos a debugger. Vamos a poner ahí, listo, lo vamos a sincronizar. Bueno, y entonces ya tenemos acá Pepito. Pepito, vamos a ver si nos dice si está bien puesto el tipo, es el part type. Vemos que es del tipo empleado, lo cual ya está. Y entonces todo bien. Entramos en el constructor. Perdón, acá. Entramos acá en el constructor. Y bueno, tenemos el dis, que es este, que es empleado asterisco. Y después tenemos en R8 tenemos el salario, ese es el salario. Vamos a subir un poquito esto. R8 es el salario y el otro RDX es el puntero a la string del nombre. N es el nombre, S y salario y nombre y el dis. Entonces, bueno, vamos a... por supuesto tenemos las estructuras también. Acá vemos que como tenemos digamos, los símbolos no tenemos que crearlos nosotros, así que estamos en un empleado. Vemos acá la estructura empleado, que es esta, que ya tiene acá metido en el primer lugar a persona, o sea que esto ya me dice que acá va a tener, digamos, embebida 28 bytes, porque este es 0,28, de persona metido acá adelante, y después tiene el salario en el lugar 28 y unos padding. Y después está también empleado bitable, que ya la detectó acá, que vemos que dice BTBL, pero en realidad es una BFTable, acá lo aclara, y lo único que tiene es la función mostrar, que por supuesto es la empleado mostrar, ¿no es cierto? No es cualquier mostrar. Bueno, entonces entramos ahí, ahora vamos a entrar en el constructor de persona, entonces vamos a ir acá a persona, y por supuesto el dis de empleado es este, ¿no es cierto? Yo estoy en RCX, va a tener el dis, vamos a entrar acá, RCX tiene el dis de empleado, lo puedo poner acá, struct empleado, 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 elijo acá, y ahí tengo, bueno, por ahora está todo lleno de basura, ¿no es cierto? Vamos a venir acá, y entonces vamos a entrar en el constructor, vamos ahí, seguimos traceando. El dis, por supuesto, de persona, como no le sumó ningún offset, es el mismo de persona que el de empleado. Vemos que la dirección es la misma. Este dis que está en RAX es lo mismo que estamos. Perdón. Esto está es el mismo, le comparte la misma dirección de memoria. O sea que los dis son iguales, por supuesto, porque no le sumó ningún offset y está al principio. Recordemos que al principio de empleado, al principio de la estructura empleado, tenía la estructura persona, o sea que comparten el dis, está al principio, persona, así que es lo mismo. Bueno, entonces ahora lo que hace es guardar persona bitable dentro, o sea, el puntero a persona bitable dentro de el primer lugar de persona, que en realidad está ahora, este primer lugar de persona está dentro de empleado, o sea que acá puedo elegir empleado o persona, hago lo que quiero, puedo decir elijo empleado, por ejemplo, empleado, porque coinciden, vemos que el empleado bitable, o sea que el empleado bitable guardar ahora la bitable de persona. O sea que este empleado bitable por ahora es el empleado de persona. Podría cambiarlo, pero por ahora lo dejo. Ya sé que esto después lo va a pisar con la propia de empleado cuando salga. Ya sabemos que estamos dentro del constructor de persona y por eso, como hereda de persona, primero guarda el de persona y después afuera va a guardar el de empleado. O sea que esto es temporal. Igual si quieren podemos ir acá a empleado bitable. O sea, esto es empleado. Y acá no se ve porque esto está dentro de persona. Vamos a persona. Persona, acá. Y dentro de persona, vamos a ponerlo acá, vemos que es este bitable. Y este bitable por ahora es persona bitable. Vamos a poner acá el nombre, lo vamos a cambiar. Persona bitable.
Por ahora es así. O sea, obviamente es persona, ¿no? Estamos dentro de persona que está embebido dentro de estructura, ¿no es cierto? Esta persona está embebido dentro de estructura, pero igual es persona bitable por ahora. Bueno, entonces ahora guarda ahí persona bitable. Sigue, levanta el dis, le suma 8. En este caso, RX tiene el dis directo, el 8 ya lo toma porque es una constante, así que apretó T. Y ese es empleado nombre. Este RX va a quedar con el offset de empleado nombre. Le suma al dis la constante está de empleado nombre, por esto va a ser un puntero de empleado nombre, y ahí va a guardar el nombre que está en RDX, que es José, lo va a guardar ahí, y por eso entonces tenemos que ya copió el nombre, ¿no? Y en el dis ahora, de vuelta, vamos a ver ahí el persona bitable, y acá el nombre se ve feo, ¿no es cierto? Se ve como caracteres porque esto está, digamos, está definido como char asterisco y por eso se ve como caracteres, ¿no es cierto? Pero si esto lo veo acá lo sincronizo, vamos a ver que es José, ¿no es cierto? Esto corresponde esto corresponde al puntero de la bitable, es este que está acá. Parece que me fue un poquito más abajo. Acá. Vamos a desincronizarlo para que quede. Y el otro, acá esto es José, ¿no? Este 4A, 6F es José. Si quisiera cambiarlo, tendría que cambiar la definición, pero como no la hice yo, la definición la dejo, pero si yo voy a la definición de persona y este char nombre lo cambio por, si yo hago así, ¿no? Char nombre, pongo en vez de array, elijo string A, entonces le digo que es una string de 30, vamos a ver qué pasa. Vemos que ahí me dice que es un string UTF-8 y entonces ahí vemos que me aparece José, ¿no es cierto? Me quedó bien. Bueno, seguimos. Bueno, salimos del constructor de persona y volvemos al constructor de empleado. Y entonces ahora vemos que el empleado bitable va a pisar donde antes estaba persona bitable, ¿no es cierto? Es obvio, porque heredó de persona. Primero en la bitable puso el puntero a la bitable de persona, pero ahora pone el puntero a la bitable de empleado. Por lo tanto, ahí guardó, en vez de persona bitable, ahora es empleado bitable. Entonces voy ahí, y dentro de persona, este es el persona embebido, ¿no es cierto? Recordemos, ¿no? Este persona está embebido. Si no, tendría que hacerlo todo directamente en la estructura de empleado, en vez de embeberlo, poner cada cosa separada que es, pero bueno, por ahora me sirve. Y este por ahora es rename, este es empleado bitable. Por supuesto, cuando esto lo haga estudiante, va a ser estudiante bitable y todo eso, ¿no? Este es empleado bitable por ahora, y entonces ahora vemos que es empleado bitable, ¿no es cierto? Esto va a tener un problema, porque como empleado y estudiante, los dos comparten y tienen embebido esto, acá me figura empleado bitable, y cuando sea estudiante va a ser estudiante bitable y se me va a conflictuar. Por lo tanto, lo que voy a hacer una copia, para ser mejor, voy a hacer una copia de duplicate struct type, y voy a ponerle, en vez de el nombre le voy a poner persona le voy a poner estudiante persona, ¿no? O sea que este es el persona de estudiante, perdón. Y el otro es persona. Y al otro, vamos, estudiante persona. Y al otro que tenía, le voy a poner empleado persona. Rename, empleado persona. Para que se sepa, son lo mismo, ¿no? Pero para que se sepa que los tengan los nombres correctos. Entonces, empleado persona tiene la bitable de empleado, y entonces dentro de empleado tengo acá empleado persona. Y dentro de estudiante voy a tener, en vez de esto, voy a tener voy a cambiarlo, esto, le voy a poner struct bar y le voy a cambiar por estudiante persona. Estudiante persona. A ver. Estudiante persona. Por este. Entonces ahora sí, ¿no? Porque voy a tener que convertirlo a data. Y entonces tengo estudiante de vuelta. Y ahora sí, lo voy a tener que convertir, ahora sí, como struct bar, como estudiante persona. Y entonces sí, ahora tengo estudiante persona, le pongo nombre estudiante, rename, estudiante. Entonces ahora sí, estudiante tiene a estudiante persona, que
tiene acá adentro metido, es la misma estructura, pero con el nombre que corresponde, ¿no? Estudiante persona, que acá va a tener estudiante VTable, ¿no es cierto? Después, por ahora, o sea, esto después lo vamos a renombrar. Después ya vamos a ver que esto va a ser estudiante VTable, pero por ahora le ponemos solamente VTable. Bueno, seguimos. Entonces estamos en empleado. Empleado sale. No, no sale. Levanta el dis y en el aprieto T y en empleado salario guarda el salario que está en NSX, que es 13.8, entonces empleado salario. Y ahora sí, ¿no? Está ya empleado completo, tiene el puntero al empleado VTable, tiene José y el salario tiene acá abajo, ¿no? Por supuesto, si esto lo quiero ver, pongo +2 y lo veo, pero no sé si se va a ver tan lindo porque está la basura. Vemos que está el empleado VTable, está José, pero como yo creé un string de 30, me va a meter todo esto también dentro de la string, ¿no es cierto? Todo esto es parte de la string porque yo la definí como un string de 30, entonces pone acá y después mete toda esta basura y después el salario, ¿no? Bueno, queda igual. Salimos y entonces ahora guarda Pepito, este Pepito lo renombro acá, le pongo guión Pepito o guión Pepito, Pepito, y después lo vuelve a guardar acá y le pongo triple guión Pepito. Ahí está. Bueno, y ahora va a crear el otro, el de estudiante, ¿no? Entonces crea el de estudiante y estudiante era Pablito, ¿no es cierto? Recordemos que Pepito era acá abajo, recordemos que era Pepito era persona y Pablito era estudiante. Entonces ponemos Pablito, le ponemos acá Pablito, rename, Pablito, ahí está Pablito. Entonces lo guardamos acá y va a ir al, al constructor. Tenemos uno de los valores era un float del constructor. Recordemos que Pablito tiene un float, que es este. Es un float. Entonces, esto en XMM2 lo podemos ver acá, que está, vemos los registros XMM y vemos el float, que es XMM2, que es 759, 757.6, está redondeado. Y entonces lo pasa como argumento, en RDX está el puntero al string, en RCX el dis, y en el tercer argumento es XMM2, siempre está en el tercer lugar porque estos dos están usados directo por RCX y RDX. Y entramos en el dis, en el constructor de estudiante, el dis es por supuesto estudiante, y ahora este es el float, por supuesto, ahí, RDX es el nombre Pablo, y primero va a llamar al constructor de persona, pero en este caso nosotros vamos a usar la persona relativa a estudiante, porque la otra tenía, o sea, la función es la misma, ¿no? Pero utilizando el dis de estudiante, porque así tenemos los nombres correctos, porque tenemos ahora estudiante ahí. Entonces vamos a llamar acá, en vez de empleado persona, vamos a hacer que esto ahora es estudiante persona, ¿no es cierto? Vamos a cambiarlo acá. Vamos a poner control F, estudiante persona. Entonces, todo va a ser relativo a estudiante, ¿no? Entonces, bueno, levanta el dis, levanta la persona VTable, acá persona VTable, porque por ahora estamos en persona, y dentro de estudiante, porque acá estamos en estudiante, vamos a poner control F, estudiante, vemos que va a copiar por ahora, en estudiante persona, va a copiar de la VTable, va a copiar la VTable de persona por ahora, ¿no? O sea que acá en estudiante persona, yo tengo la VTable que va a ser la VTable de persona por ahora. Al principio después lo va a pisar, ¿no es cierto? Voy a poner VTable era persona. Esperen, vamos a poner persona, persona VTable. Entonces ahí guarda por ahora persona VTable, el nombre es el mismo, estudiante persona. Y entonces vuelvo y ahora esto va a ser estudiante nombre, aprieto T, esto es estudiante. Estudiante persona nombre. Entonces es el nombre y ahí lo va a guardar, va a hacer string copy y va a salir en RAX, o sea que este RAX va a ser el de estudiante, les puedo poner acá el estudiante, estudiante persona, perdón, estudiante total, ¿no? Estudiante, adentro tiene estudiante persona.
estudiante, listo. Ahí veo que tiene por ahora la VTable de persona, el nombre y el float que está ahí, que todavía no lo guardó porque eso lo guarda cuando sale, ¿no? Estamos acá en el constructor de persona. Al salir va a guardar el float que corresponde. Pisa el puntero de la VTable con, en este caso vamos a poner estudiante, ¿no? Estudiante. Estudiante. Por ahora tiene persona VTable ahí y ahora lo va a pisar con estudiante persona, ¿no? Entonces vamos a ir acá a estudiante persona y le vamos a cambiar por estudiante VTable, lo que es lógico, ¿no? Porque tiene que tener su propia VTable, sus propias funciones, el propio objeto que está creando. Estudiante. Entonces ahí tiene la VTable. Y entonces ya tenemos correctos, salimos y ahora va a levantar el float a XMM0, vuelve a levantar el float y lo va a guardar en RX más 28, que es el estudiante nota, ¿no es cierto? Y ahí en estudiante nota guarda y sale. Entonces ya tenemos completo los dos objetos. Este es Pablito, ponemos Pablito con un guión adelante Pablito, y acá de vuelta lo vuelvo a guardar en otro Pablito, rename, guión Pablito, y lo vuelve a guardar en otro, que es este triple guión Pablito, porque siempre hace estas cosas cuando no hay optimización. Pablito. Este. Bueno, entonces ahora levantamos Pepito. Este Pepito es el tipo empleado, o sea que apretamos T, empleado. Vamos a encontrar empleado. Entonces va a ser la estructura y va a ser este empleado, ¿no es cierto? Y entonces empleado va a levantar la VTable, ¿no es cierto? La VTable de empleado, que está en RAX, y el dis va a ser, por supuesto, el mismo Pepito, que RCX se le pasa el dis, o sea que va a ser la misma estructura que va a estar ahí en RCX. En RCX va a estar la estructura de empleado, que estaba en la memoria. Y ahora, esto como es la VTable, aprieto T y elijo empleado VTable y veo que va a mostrar. Pero este mostrar no es cualquier mostrar, es el mostrar de empleado, ¿no es cierto? Cuando salto voy a ver que sí, que este es empleado mostrar. Entonces le voy a poner la dirección y voy a hacer el colí. Igual podía haber ido a la VTable y fijarme, ¿no? Esta VTable. O sea, si yo acá tengo la VTable, veo que la VTable va a empleado mostrar, ¿no es cierto? En primer lugar. Bueno, entonces ahora voy a poner el colí. Plugins, change de call address, pongo 0x y pongo la dirección y me lo resuelve. Entonces pone empleado a mostrar. Ahora puedo venir de acá y también tengo la referencia. Puedo volver acá con el X. Y bueno, y en empleado a mostrar, por supuesto, tengo el argumento es el dis de empleado. Levanta el dis de empleado, aprieto T, porque este RX tiene el dis exacto. Y entonces empleado nombre va a guardar acá el nombre. Nombre. Y bueno, imprime la palabra empleado y después levanta e imprime nombre, ¿no? El nombre que tiene guardado RCX, que es el José, ¿no es cierto? Porque vemos que RCX está en 08 y acá estamos acá, ¿no? En 08 que es José. Y entonces imprime José, después imprime salario, hasta ahora vamos imprimiendo acá, José, y después salario, y después levanta el DIS más 28, empleado más 28, empleado salario, y imprime el salario, ¿no? Que es RDX, era 1000, ¿no? Entre decimal. Y entonces ya sale, imprime 1000. O sea que ya salimos de empleado mostrar. Ahora levanta el de estudiante, 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 este. Levanta la VTable de estudiante, RAX eso tiene la VTable de estudiante, y por supuesto va a saltar, como es la única que hay, va a saltar la primera, que es estudiante mostrar, ¿no es cierto? O sea que acá elijo si hubiera más, por supuesto, acá habría una RAX más algo, y al apretar T elegiría la que corresponde, ¿no es cierto? Y entonces elijo la VTable y es mostrar. Entonces salta a mostrar de estudiante, es este, que entonces le pongo la dirección, y elijo el colí acá, plugin, change the collie address, pongo 0x, elijo esto. Y entonces ya tengo ahí, ¿no? Y sigo, levanto el DIS de estudiante, esto va a ser el DIS de estudiante, aprieto T,
estudiante nombre, lo va a guardar acá el nombre, va a imprimir el nombre, después imprime va a guardar el nombre, imprime la palabra estudiante y después levanta el nombre y lo imprime, después imprime nota, la palabra nota y levanta RCX más 28, o sea, T, que es estudiante, nota, y lo va a imprimir, ¿no? Que es la nota en XMM1, este es esa nota, que la imprime como float y ya sale, ¿no? Sí, bueno, ya termina, después borra con delete, borra a Pepito, lo guarda acá y lo hace delete para liberar lo que habíamos alocado con new de Pepito y después guarda en el contenido de Pepito donde estaban los punteros, guarda fruta para que no se vuelvan a utilizar. Y después lo mismo, con Pablito lo va guardando acá y hace delete. Bueno, el problema máximo que hay que tener que acostumbrarse acá es que cuando tenés herencias hay cosas que se rehusan, ¿no es cierto? Como por ejemplo acá tenemos, cuando llamamos al constructor de empleado y al constructor de estudiante, por supuesto los dos llaman al constructor de persona. Y hay que tener cuidado porque cuando lo llamamos así, al constructor de personas, que no está llamado para crear un objeto propio, sino dentro de una subclase, dentro de una clase derivada, el DIS es el DIS del otro. Una vez fue el DIS de empleado y otra vez fue el DIS de estudiante. Entonces acá adentro hay que tener cuidado con los nombres porque son nombres que se utilizan, o sea, en dos momentos diferentes con distintos DIS. Por lo tanto, esto va a ser, en un momento va a ser persona y en otro momento va a ser persona, va a ser, perdón, utilizando el DIS, va a ser el DIS de estudiante que va a tener el estudiante persona y el otro va a ser el DIS de empleado que va a tener el empleado persona. Por eso creé dos estructuras separadas, a pesar de que es el mismo formato, para no tener tanto problema, pero el código es el mismo el que se ejecuta. Por más que yo tengo dos estructuras separadas, estudiante persona y empleado persona, para meterlo dentro de la estructura persona y de estudiante, por ejemplo, estudiante persona, tengo estudiante y tengo el persona metido acá, pero es el persona relativo a estudiante. Por eso creé esta estructura estudiante-persona para que tenga los nombres de estudiante bitable y todo correcto, aunque sea el mismo formato del otro, esté separado. Pero igual tengo que tener cuidado porque el código que se ejecuta del constructor de persona es igual cuando lo llamo de los dos lugares, porque veo que acá, ¿cierto? Los dos llaman al constructor de persona, tanto empleado, el constructor de empleado llama al constructor de persona y tanto el estudiante llama al constructor de persona. Y en este caso va a ser con el DIS de estudiante y en este caso va a ser con el DIS de empleado. Entonces hay que tener cuidado que el código se puede reusar y cuando uno renombra puede quedar mal, digamos, lo que estamos usando. Bueno, espero que les sirva esto. Dejemos de compartir y nos vemos en el próximo video la semana que viene. Lo hicimos un poquito más sencillo, pero siempre hay que tener cuidado, por más que sea sencillo, con símbolos o lo que sea, hay que tener cuidado porque hay código que siempre se puede reusar y tener mucho cuidado con esas cosas. Bueno, nos vemos. Chao.